¿Cuándo son abusivas los intereses de las tarjetas revolving? Esas tarjetas que se contratan, que dan créditos rápidos, pero luego tienen un interés elevado. Ahora el Supremo se ha pronunciado y considera que casi llegar al 24%, Olga, no es usura. Así es, el tribunal no lo considera abusivo, lo consideraría abusivo a partir del 26% de intereses, porque considera que entre el 20 y el 26 son 6 puntos en el que está condicionado por cómo contratamos la tarjeta de crédito en su momento y al tipo de interés que están ahora cualquier tarjeta de crédito o en el momento en el que se contrataría. Por tanto, no se podrá reclamar esta sentencia, crea cierta jurisprudencia y no se podrá reclamar y tendrán ciertas dificultades aquellos que han puesto recursos para reclamar por usura esos intereses en sus tarjetas revolving. Sí que lo podrán hacer, según nos decía la Organización de Consumidores de aquí de Aragón, que lo podrán hacer por el tema de la transparencia, por si consideran que hay abusividad. Es decir, no solo que el cliente no haya entendido, sino que no se les haya explicado bien todas las condiciones de esa tarjeta revolving. Es decir, cuando tú vas a un comercio, a una entidad, te presentan una tarjeta con ciertas ventajas, pero tampoco te explican muy bien los riesgos. Y, por ejemplo, nos avisaban de que aquí lo vemos, esto es las condiciones de un contrato de tarjeta revolving en el que la letra pequeña es realmente pequeña. Hay que leerla bien y hay que saber muy bien lo que estamos firmando. Ir a casa, estimar bien, preguntar y después firmar lo que consideremos que es oportuno. En este caso, el Tribunal Supremo, como bien decías, considera que un 23,9% de intereses con esas compras de la tarjeta revolving no es abusivo, respalda a la banca y es verdad que es una corriente contraria a las sentencias que teníamos anteriormente en el que parecía que respaldaban más a los consumidores. Recordemos que las tarjetas revolving tienen una gran diferencia con las tarjetas de crédito habituales, es decir, una tarjeta de crédito tú pagas a final de mes aquello que consumes. Con la tarjeta revolving son como microcréditos que se van acumulando deuda. Si tú has gastado 500 euros, puedes pagar a final de mes solo 50 de que, por ejemplo, pues el 80%, 90 son intereses y se te va acumulando la deuda hasta los 12.000 euros, por ejemplo, que son el máximo que contempla esta tarjeta. Por eso es importante estar pendiente de esas cuentas, hablar con el banco, informarse y, si es necesario, que te impriman y volver a revisar el contrato que un día firmaste. Gracias, Olga. Vamos a contextualizar sobre todo qué es una tarjeta revolving por si ustedes tienen alguna duda. Nerea, explícanos. Vamos a aclarar este asunto que es muy importante. ¿Qué es una tarjeta revolving y cómo funciona? Vamos a verlo con un ejemplo práctico. En este caso se trata de un tipo de tarjeta de crédito que lo que nos ofrece es una cantidad de dinero determinada a pagar a plazos. Pero mucho cuidado con los intereses, porque los intereses estarían alrededor de 6-7 puntos por encima, incluso 10 puntos por encima con respecto a otros créditos o micropréstamos que puedan realizar los bancos. Por ejemplo, en un préstamo de 1.000 euros con una de estas tarjetas revolving al 23% de interés TAE pagaríamos 230 euros. Pero ojo, porque los intereses suelen ser mensuales, por lo tanto la deuda se sigue renovando, es decir, vamos acumulando esos intereses, por lo cual hay que ir amortizando para que no se acumulen. Muy importante leer la letra pequeña antes de adquirir una tarjeta de estas características. Gracias, Nerea. Hablamos con Sara Benedí, colaboradora de Aquí y Ahora, abogada y experta en este asunto. Sara, bienvenida. Buenos días, Miriam. Buenos días a todos. Vamos a ver, podemos decir que esta sentencia del Supremo, aparte de sentar jurisprudencia, de momento, dando la razón a la banca, baja lo que considera usura. Cautela, prudencia y vamos a analizar detenidamente esta sentencia. Muchos son los titulares que estamos viendo a nivel mediático, pero pues hay que puntualizar. Intentaré que mi explicación sea lo más clara posible, teniendo en cuenta la dificultad de los términos y de la cuestión en sí. Pero aquí principalmente tenemos que diferenciar todas aquellas tarjetas de tipo revolving que se hayan contratado con posterioridad a 2010 y las que se hayan contratado con anterioridad a 2010. En la sentencia que ahora se está analizando, la de 15 de febrero, solamente va a afectar a las tarjetas revolving que se hayan contratado con anterioridad a 2010. Las posteriores a 2010, el criterio se mantiene exactamente igual que el que veníamos aplicando hasta ahora. Explico el criterio y así veréis la diferencia que va a suponer esta sentencia si luego en los juzgados se aplica tal cual se ha establecido por el Tribunal Supremo. Las tarjetas revolving, evidentemente, cuando se solicita la nulidad de las mismas,
tenemos el problema de que la nulidad viene por una ley, que es la ley de usura, que estamos hablando de una ley de 1908. Por lo tanto, claro, nos plantea unos problemas en relación a cómo determinamos si ese contrato que se aplica a nuestra tarjeta es nulo o no lo es. Para las tarjetas contratadas a partir de 2010 es sentada jurisprudencia que se tiene que valorar el tipo de interés que se pactó en el contrato con las tablas publicadas en el Banco de España. Esas tablas es la 19.4, que es esta, y establece unos criterios, unos tipos porcentuales de TAE para cada año para la contratación de tarjetas revolving. Entonces, es tan sencillo como todo aquel que haya contratado una tarjeta revolving de 2010 en adelante, vamos a poner un ejemplo, 2013, vaya a estas tablas y vea que para 2013 el tipo de interés medio era un 21,17, por lo tanto, si es superior a ese tipo de interés, estaremos dentro de una posibilidad de usura de ese contrato. Hay que también puntualizar que tiene que ser notablemente superior, no nos vale con ligeramente superior. Esa es una puntualización que también pasaré a explicar. El problema venía que cuando son tarjetas anteriores a 2010, estas tablas que se publican por el Banco de España no existían. Es decir, los primeros registros que tenemos del tipo de interés para tarjetas revolving de forma específica son de 2010. Por lo tanto, ¿qué ocurría en tarjetas contratadas en 2001, 2002, 2003? No sabíamos con qué comparar ese tipo de interés establecido en nuestro contrato para saber si era nulo porque era usurario o no. Entonces, llegados a este momento, Sara, a partir de, para ser prácticos, quien nos esté escuchando, tenga una tarjeta revolving contratada a partir de 2010, se tiene que fijar en lo que ha marcado el Banco de España, y sobre esto, ¿dónde estaría el tope para que sea legal o sea considerado usura? ¿Qué tipo de interés tendría que tener para ya ser considerado usura? Te dicen ahí en la sentencia actual, o sea, la sentencia que estamos valorando de 15 de febrero, no entra a valorar cuántos puntos porcentuales tiene que superar este tipo medio pactado por el Banco de España. Es decir, tendremos que ir al Banco de España y si es notablemente superior, hay sentencias que establecen 3 puntos por encima de esto, otras 4, ya estaremos dentro de una nulidad de un contrato por usura. Solamente establece 6 puntos porcentuales en los contratos anteriores a 2010. O sea que a partir de 2010 esos 6 no serviría los 6 puntos por encima, sino que solamente es a partir de los anteriores a 2010. Y esa cuestión es así porque como anteriores a 2010 no tenemos tablas publicadas por el Banco de España de referencia para saber qué tipos de interés eran normales para tipos de tarjetas revolving, la jurisprudencia lo que venía a decir era que se tenía que comparar con los créditos al consumo. Sobre todo era un criterio de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Entonces, los créditos a consumo estamos hablando entre un 8 y un 10%. Entonces nos veíamos en la casuística de que tarjetas de 2000 contratadas en 2009 a un 16% podían ser declaradas nulas. En cambio, tarjetas contratadas en 2010 a un 21% no eran nulas. Y ahora mismo, Sara, ¿tenéis algún caso de reclamación en curso o que alguien que le afecte porque tenga este proceso con una tarjeta contratada antes de ese año que estamos marcando? Sí, claro, ese es el problema. Todas las que sean después de 2010 no se van a ver afectadas. Las anteriores, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, como el criterio que ha determinado el Supremo es que todas contratadas del 2000 al 2010 hay que mirar si el tipo de interés pactado en el contrato es 6 puntos más del pactado en 2010, es decir, 2010 tenemos un 20,45, tendría que ser un 26,45. Todo lo que sea inferior a un 26,45 en tarjetas de 2000 a 2010 no serían usura.
Y insisto, entendemos, si nos remontamos a esos años de la crisis en los que se pudo contratar más este tipo de tarjetas, podría haber muchos afectados que con esta sentencia siente jurisprudencia y, por tanto, pues no tenga sentido reclamar porque no van a conseguir nada. Sí, pero como he dicho al inicio de la intervención, Miriam, cautela y prudencia, porque aquí en este tipo de procedimientos lo que se solicita como petición principal es la nulidad del contrato por usura, pero de forma subsidiaria se suele solicitar la nulidad por transparencia, que es lo que estaba comentando la compañera. Este tipo de contratos, igual que el que ha comentado ella, puedo tener cientos en el despacho, son todos similares. Es imposible su lectura, es imposible su entendimiento, pero porque ya la letra no es legible. Entonces, lo que hay que entrar en este tipo de procedimientos cuando estemos entre tarjetas contratadas en ese periodo y que por usura no podamos entrar con este nuevo criterio es ir a la falta de transparencia de las determinadas cláusulas correspondientes al tipo de interés aplicable. Y ahí la viabilidad no se ha visto modificada ni alterada porque el criterio no cambia, ya que esta sentencia no entra a valorar esa cuestión.